Hola, voy a comentaros la presentación del bloque 9 del módulo 6 del ámbito social de la ESPA nivel 2 del Instituto Belat Alamar, que se llama Guerra Total y Guerra Fría. Comenzamos los contenidos de este bloque con los felices años 20, unos años de prosperidad económica tras la Primera Guerra Mundial, había que recuperar Europa y se va a recobrar en base a los créditos realizados por Estados Unidos y las reparaciones de guerra que se habían pactado tras la Primera Guerra Mundial que debía de pagar Alemania. Así, tenemos esta línea del tiempo en la que vemos cómo esos años van a ser de prosperidad, una prosperidad de la que Estados Unidos era el sostén, pero una prosperidad basada en unos pies de barro porque eran unos créditos donde faltaba liquidez económica y por eso en 1929 esa burbuja explotará y nos lleva al crack de la Bolsa de Nueva York, que nos llevará a una terrible crisis económica. Aquí tenéis algunos esquemas que os pueden ayudar. No quiero que sepáis todo, pero sí que tengáis una idea y esto os puede ayudar para comprender los contenidos de este tema, pues que a menudo son económicos y pueden ser más difíciles de entender. Aquí tenemos un lema que se hablaba durante el gobierno de Herbert Hoover en Estados Unidos, que decía "a chicken in every pot and two cars in every garage", es decir, comida, un pollo en todas las cazuelas y dos coches en el garaje. Una sociedad de consumo de masas basada, como digo, en la publicidad y en el crédito bancario. Y se populariza ese modelo Forte que ya vimos en la Segunda Revolución Industrial de la fábrica Ford en base a la producción en cadena o ese modo de producción que ya vimos, como digo, en la Segunda Revolución Industrial, que era el Fordismo. Pero llega el crack de la bolsa de Nueva York, la gente se pone nerviosa, entra en pánico y empieza a vender las participaciones de las grandes empresas, lo que hace que caiga su valor de manera tremenda. Por eso la caída de la bolsa de Nueva York, en ese crecimiento industrial basado, como digo, en un crecimiento más especulativo, por decirlo de alguna manera, pues empiezan a no venderse productos, empiezan a caer las empresas y nos lleva al crack de la bolsa. Una crisis que principalmente es de sobreproducción. ¿Por qué? Porque había tal confianza en la economía que se produce más de lo que la gente puede comprar. Así que os invito a que veáis este esquema que es muy sencillo y nos puede ayudar a entender ese crack de la bolsa de Nueva York. Aquí tenéis otro esquema, también perfectamente válido. Y aquí tenemos cómo ese aumento en la inversión en bolsa hace que suban los valores, el precio de las acciones, pero las empresas no adquieran las ganancias equivalentes al precio de las acciones, lo cual se basa en la especulación en bolsa. Tenéis algunos vídeos explicativos y algunos esquemas como este en la página web elprofedesocialesvicente.com. ¿Vale? En el jueves negro se venden 13 millones de acciones y en el martes negro, 29 de octubre de 1929, se venden 16 millones de acciones, pero ya nadie las quiere comprar, de manera que esas acciones no valen nada. Esto nos lleva a que en los años 30 se produzca la Gran Depresión, una época de tremenda pobreza en la que cae el empleo, es decir, hay mucho paro, cae la demanda de productos porque la gente no puede consumir al no tener ingresos y así se produce la espiral de la depresión que nos explica en este esquema. Para la salida de la Gran Depresión de los años 30 se toman diversas medidas, pero las que más van a funcionar son las teorías de Hal Maynard Keynes, que en 1936 hablaba de que el Estado tenía que ser el principal artífice de la salida de la crisis económica. ¿Cómo? Pues con la deflación, es decir, con la pérdida de valor de la moneda y como principal inversor. Y así se va a crear el New Deal Roosevelt. El New Deal Roosevelt que se basa en la creación de grandes infraestructuras a partir de empresas de titularidad estatal. Aquí tenemos algunos ejemplos, como las empresas estatales van a dar trabajo, eso va a hacer que la gente empiece a consumir, y aquí tenemos algunas de las grandes obras realizadas por las empresas del New Deal.
A continuación vemos la evolución política de los años 20 y los años 30. Una evolución que va a pasar de la confianza en la democracia durante los años 20 a un ascenso de los totalitarismos ya en los años 20, como vemos el ascenso de Mussolini en Italia, un régimen de origen fascista, posteriormente otro régimen fascista como el de Hitler en Alemania y unos sistemas de carácter comunista, de carácter totalitario también, pero de signo totalmente opuesto, auspiciados por la Unión Soviética que había triunfado en la Revolución Rusa de 1917. Vamos a ver algunos de estos regímenes. Vemos cómo Japón también va a participar de esos regímenes totalitarios y va a empezar a invadir territorios en el Pacífico, tanto en China como algunas de las colonias de Francia, Inglaterra, incluso después Holanda. Vemos cómo esta escalada también va a tener su reflejo en la Guerra Civil Española, donde va a triunfar un régimen totalitario que es el régimen de Franco, con el apoyo de Italia y Alemania, con los regímenes fascistas de Mussolini y Hitler, y cómo un tratado entre Alemania y la Unión Soviética nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial que veremos más adelante. En 1917, en Rusia existía un régimen de monarquía absoluta, como vimos en el antiguo régimen, el rey tiene todo el poder, pero se va a crear una república con un gobierno provisional de carácter moderado, pero los comunistas, principalmente de la facción de los bolcheviques, van a crear los soviets, que son instituciones donde están representados los distintos sectores campesinos y obreros del pueblo, y se van a hacer con el poder en la Revolución de Octubre de 1917, creando una unidad en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética, y también va a tener una consecuencia importante que es la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Es una política de partido único, el Partido Comunista, que además va a crear la Internacional Comunista, apoyando en otros países la adopción de regímenes igualmente comunistas. El totalitarismo se va a aumentar con el régimen de Stalin, que va a durar de 1922 a 1953, con purgas para eliminar a los rivales, con un avance económico importante, sobre todo a través de la industria pesada, también de las armas, lo que va a hacer que la Unión Soviética tenga un papel importantísimo, dominando toda Europa Oriental, y lo veremos también en la Segunda Guerra Mundial. Y como vemos, las causas del fascismo, del ascenso de los fascismos, pues son esa Primera Guerra Mundial, donde algunos países, sobre todo Alemania, van a quedar muy descontentos con los tratados de paz. La Unión Soviética, que se ha creado en 1917, va a hacer que muchos empresarios teman en la llegada de regímenes comunistas que les llevarían a perder todas sus posesiones, y de ahí que apoyen regímenes de carácter totalitario de signo contrario. El fascismo italiano, encabezado por Mussolini, que nos va a llevar que va a llegar al poder con la marcha sobre Roma en 1922 y va a empezar una política expansionista con la invasión de Abisinia en 1935. Hitler va a llegar al poder en 1933, después de haber pasado un año en la cárcel, donde escribe su teoría política Mein Kampf, Mi lucha, después de un atentado en el que quería hacerse con el poder, pero en 1933, tras ganar unas elecciones, se va a alzar con el poder. Va a organizar un Estado nacional socialista en base al partido nazi, con unas fuerzas de asalto encabezadas por Rom, las SA, posteriormente las SS, y unas leyes que van a, por decirlo de alguna manera, discriminar a los judíos para posteriormente perseguirlos y llevarnos a lo que conocemos como el Holocausto. La crisis económica
va a ser paliada en gran medida por la militarización del Ruhr y una industria armamentística importante, y también con el apoyo de otros países como España en la Guerra Civil y la unión con Austria en 1938. Y vamos con los temas referidos a España. Una España que durante las 2 primeras décadas del siglo XX va a entrar en una crisis del sistema de la restauración que veíamos en el bloque anterior, cómo los partidos progresista y conservador se turnaban en el gobierno de manera pacífica, pero el surgimiento de movimientos obreros ya en 1912 con la Semana Trágica de Barcelona y con el estallido de la Revolución Rusa, pues la violencia de los partidos obreros va a ir en aumento, lo que va a hacer que el rey otorgue el poder a Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera, un militar que va a llevar a cabo una dictadura que en lo económico pues va a tener unos años de prosperidad al abrigo de esos felices años 20 que veíamos anteriormente, pero que va a suponer una reducción de los derechos políticos y va a hacer que mucha gente pues esté descontenta y también esté descontenta con la monarquía de Alfonso XIII. Nos va a llevar esto a que tras las elecciones locales de 1931, del 14 de abril de 1931, se configure la Segunda República. Una Segunda República que va a tener 3 fases diferenciadas, con una primera progresista encabezada por Manuel Azaña, un bienio conservador donde los partidos de derecha se van a unificar en la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, que va a iniciar una política totalmente contraria al bienio anterior, que va a ser muy dura con la revolución de 1934 por parte de obreros, sobre todo en Asturias, y que nos va a llevar a principios de 1936 con unas nuevas elecciones y la victoria del Frente Popular, que va a aglutinar a todos los partidos progresistas en una coalición que, como digo, va a vencer a los conservadores de la CEDA. Aquí tenéis una línea del tiempo un tanto compleja, pero bueno, nos puede valer para seguir el desarrollo del tema, tanto en la clase como en vuestros temas de estudio. La Segunda República va a tener, como digo, esas 3 fases. La primera, un bienio reformista, donde las reformas económicas van a ser demasiado lentas, sobre todo la reforma agraria, en la que se quería dar muchas tierras a los campesinos pobres, ¿vale? Pero también va a haber unas reformas educativas, territoriales y militares que van a ser conflictivas, sobre todo la reforma religiosa y militar, que va a hacer que los sectores conservadores creen una gran oposición, también violenta en algunos casos, con intentos de golpe de Estado, y nos va a llevar al bienio radical cedista, en la que las reformas se van a frenar, donde el Estado va a volver a ser confesional, la Iglesia va a tener de nuevo mucha importancia y los trabajadores pues van a tener momentos de crisis, de conflictividad, sobre todo en Asturias y en Cataluña, donde se va a proclamar la República Catalana y, como digo, esos movimientos van a ser duramente reprimidos por el gobierno de la CEDA y, y de Alejandro Lerroux, que por aquel entonces era presidente del gobierno. Eso va a hacer que los partidos progresistas se unan en el Frente Popular y vencer las elecciones de 1936. Eso va a hacer que volvamos a una conspiración militar que va a vencer después de una guerra civil que se va a realizar en 1936, el 18 de julio va a empezar el levantamiento militar encabezado por Mola y Franco y comenzamos el tema de la guerra civil. Una guerra civil que no me quiero extender mucho, pero os dejo aquí enlaces a una presentación con mapas del conflicto y un esquema resumen que nos puede valer perfectamente para estudiar. Este esquema aglutina todas esas fases donde el fracaso de ese golpe militar por parte de Mola y Franco nos va a llevar a una guerra civil donde pues, se van a enfrentar esos 2 bandos, el bando republicano y el bando nacional, se autoproclamaron el bando nacional y tras la batalla del Ebro pues van a vencer los golpistas militares. Aquí tenéis esquemas de las causas muy sencillos, no quiero que os compliquéis con esto. Lo mismo con las fases de la guerra,
no hay que extenderse mucho. Y sí conocer las consecuencias, sobre todo sociales, económicas y políticas, con la instauración del régimen de Franco durante más de 40 años. Y vamos con otro gran conflicto del siglo XX que nos sirve para conocer mejor el mundo actual, que es la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial en la que tenemos causas de diverso tipo, como los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial habían dejado descontentos a poblaciones como los alemanes y también a los italianos, lo que va a hacer que asciendan al poder nazismos o fascismos, regímenes totalitarios, conservadores, ultranacionalistas, como son los alemanes de Hitler, el de Italia de Mussolini y el régimen japonés, que como decíamos había atacado ya Manchuria, región de China, y otras posesiones en el Pacífico como Corea, y la crisis económica de 1929 que va a hacer que esa gente que va a vivir en la indigencia pues abrace estos regímenes de carácter totalitario. Aquí tenéis un esquema con los distintos frentes, el frente europeo, donde el eje Roma-Berlín va a llevar a cabo en primer lugar una guerra relámpago para conquistar países, lo va a conseguir en gran parte de Francia, también va a atacar en Gran Bretaña, donde van a fracasar en primer lugar. En África van a tener mucha importancia los ataques de las Afrika Korps en Egipto, mientras que las tropas italianas van a fracasar en algunos lugares y contarán con el apoyo alemán para ocupar Grecia y Yugoslavia. El fracaso de la Operación Barbarroja en Rusia, Rusia va a ser el país donde va a haber más fallecidos, donde van a utilizarse contingentes importantísimos de población y armamento, y llamamos guerra mundial porque, como decíamos antes, Japón va a atacar las colonias de Estados Unidos y europeas, también en África, de manera que los 5 continentes van a estar envueltos en este grandísimo conflicto. ¿Cuándo van a cambiar las tornas? Pues en 1943 y 1944 se produce un momento, digamos, de estabilidad en los frentes, pero la gran operación en el desembarco de Normandía, el día D, va a hacer que las tropas inglesas y americanas liberen Francia y faciliten el avance ruso por el frente oriental, de manera que van a llegar prácticamente a la par las tropas de Occidente y desde Rusia para tomar Berlín en 1945 y acabar con la guerra. Tenéis aquí otros esquemas con los diferentes frentes y las fases de la guerra. Este quizás sea un poco más complejo, pero nos puede valer también. También os dejo algunos mapas, como vemos aquí, como el Tercer Reich, el régimen de Hitler, va a ocupar toda esta zona, con ayuda de los alemanes y los italianos van a tomar esta región de Montenegro, Albania, y también se van a hacer con gran parte del este de Europa, donde van a chocar con la Unión Soviética en algunas batallas tan importantes como la de Stalingrado. En el frente oriental o en el Pacífico, el ataque a Pearl Harbor, una isla controlada por los estadounidenses, una base norteamericana, va a hacer que los Estados Unidos entren en la guerra y ahí se lleven algunas de las grandes batallas aéreas, como la de Midway y la de Guadalcanal, y los Estados Unidos, con ayuda de las tropas aliadas, pues recuperen todos esos territorios que controlaban anteriormente el Reino Unido, Francia y también Holanda aquí en Indonesia. En distintas conferencias, como la de Yalta, Potsdam, se van a llevar a cabo tratados de paz que van a ser conflictivos y nos van a llevar incluso a la división de países en zonas de influencia, como es el caso de Corea, que a partir del paralelo 38 van a crear una zona bajo la tutela de Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo mismo va a pasar con Alemania, que se va a dividir en 4 zonas controladas por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Eso va a provocar también la división no solo de Alemania en 2 zonas, sino también de la ciudad de Berlín. Entre las consecuencias, 60 millones de fallecidos, entre ellos 6 millones de judíos en los campos de concentración y los ataques de los alemanes
las causas económicas se destruye un 80% de la industria europea y entre las causas políticas van a caer los regímenes totalitarios fascistas, pero se van a expandir sobre todo en Europa del Este los regímenes comunistas apoyados por la Unión Soviética en algunos países. Entre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial tenemos la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que con sus distintas instituciones, como la Asamblea General, donde están representados todos los miembros, y el Consejo de Seguridad, con 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes, los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, y 10 de ellos son rotativos. El objetivo de esta institución era evitar otro conflicto como la Segunda Guerra Mundial, y con este esquema que tenéis aquí es suficiente para el estudio. No va a evitar la Organización de las Naciones Unidas que desemboquemos en un nuevo conflicto, aunque no va a ser un conflicto directo entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso lo conocemos como la Guerra Fría. Una guerra fría que se va a basar en una guerra indirecta que van a apoyar a terceros países y con la continua amenaza de una guerra nuclear que podría destruir el mundo. Eso va a hacer que, como decía antes, pues no se enfrenten los dos grandes contendientes en este conflicto. Se van a dividir en zonas de influencia. La doctrina Truman, que va a hacer que grandes países del occidente pues, sean aliados de Estados Unidos en instituciones como la OTAN, una organización militar, mientras que la Unión Soviética busque regímenes aliados en todo el occidente y también en Asia, en países sobre todo que van a independizarse de los imperialismos que vimos en el bloque anterior. Tenemos grandes conflictos como el de Berlín. Se va a dividir en 4 zonas la ciudad berlinesa y acabarán unificando Francia, Inglaterra y Alemania la suya, igual que harán en la totalidad de Alemania, creando la República Federal Alemana, mientras que la Unión Soviética va a crear su propia zona en Berlín y en Alemania. Y como ejemplo de ese gran enfrentamiento se va a construir el muro de Berlín en 1961, dividiendo las dos zonas de influencia de Alemania. La guerra de Corea, que como vimos quedó dividida en dos, en una se va a establecer un régimen comunista en Corea del Norte, como sigue hoy en día, y en Corea del Sur un régimen capitalista apoyado por Estados Unidos. La Revolución Cubana de Fidel Castro, donde va a ser muy importante el apoyo de la Unión Soviética, porque Cuba va a constituir una amenaza muy cercana a los Estados Unidos en el Mar Caribe. Y la guerra de Vietnam, Vietnam también había sido dividida en dos partes, y la guerrilla comunista del Vietcong va a atacar a los de Vietnam del Sur, creando un conflicto que va a llegar hasta 1973 con un fracaso estrepitoso por parte de los Estados Unidos. Aquí tenéis un resumen de la crisis de Berlín. Tampoco quiero que sepáis todo con sumo detalle, pero sí es importante que lo entendáis. Otro esquema que nos puede valer para conocer este sistema político y cómo los bloques se dividen en dos: el bloque comunista, de carácter pues totalitario, de carácter socialista en lo económico y totalitario en lo político, mientras que el capitalismo democrático de los Estados Unidos va a ser el otro bloque que tenemos en la Guerra Fría. Se va a producir también la descolonización, es decir, la independencia de las colonias que pertenecían a las metrópolis europeas y americanas. Diversos factores van a favorecer este tipo de movimientos y también la creación de la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas, que va a apoyar la independencia de todos los países, tanto en África, donde van a tener algunos países la independencia de manera pacífica, mientras que otros como Argelia van a tener que recurrir a movimientos de carácter violento, y también va a ocurrir lo mismo en Asia, donde va a haber conflictos como la victoria de Vietnam del Norte en lo que era la antigua Indochina, y que se recrudecerá con la intervención de Estados Unidos en la guerra que ya mencionábamos anteriormente. Para finalizar, tenemos en España el franquismo. ¿Por qué conocemos el franquismo? Porque a lo largo de los 40 años en que dura en el poder, pues el régimen va a cambiar y solo va a tener en común a lo largo de todo ese periodo la figura del dictador, la figura de Francisco Franco. Aquí tenéis una línea del tiempo con las fases del franquismo y los principales hitos para conocer esa evolución del franquismo a lo largo de
desde 1939 con el final de la Guerra Civil hasta 1975 con la muerte del dictador. Tenemos distintas fases, los primeros años que son de aislamiento. Franco apoya a los regímenes totalitarios fascistas de Mussolini y Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero la derrota de esos fascismos va a hacer que España quede fuera de las principales instituciones internacionales como la ONU y va a hacer que tengan una política de autarquía, es decir, de no relaciones comerciales con el resto de países del mundo. Solo tendrá el apoyo de algunos países como Argentina, que apoyarán el régimen franquista. Pero en los años 60 cambia la situación con el apoyo de Estados Unidos, que no quiere que la influencia de la Unión Soviética llegue a nuestro país, con el aumento de la oposición, tanto de los maquis, desde el exilio, los partidos de la Segunda República, y con el plan de estabilización, con los tecnócratas del Opus Dei, que va a crear una nueva política económica, aunque políticamente los derechos van a ser muy escasos, pero económicamente van a buscar una eficiencia, sobre todo con los planes de estabilización. Esos planes de estabilización van a crear un desarrollo económico, pero como digo, no va a crear un régimen político. Y ante la decadencia de Franco, con una salud cada vez más deteriorada y con el fracaso en los gobiernos que va a tratar de imponer para su sucesión, con el asesinato de Carrero Blanco en un atentado de ETA y el gobierno vacío de Arias Navarro, va a hacer que a la muerte del dictador la oposición sea muy, muy importante, con enemigos entre sí de las distintas familias franquistas y los nuevos partidos surgidos en la clandestinidad que habían hecho la oposición a lo largo de todos estos años. No quiero que sepáis mucho más del franquismo, pero sí que os digo que podéis recurrir a mi página web, elprofedesocialesvicente.com, donde podéis encontrar muchos más recursos, que todas las dudas me las podéis plantear a través de la plataforma Moodle o a través del correo vicente.perez@isbelatalamar.es, y que os animo mucho a que sigáis con vuestro trabajo, con vuestro estudio, en una situación difícil en la que estamos, pero que debemos sacar adelante y que seguro que va a ir muy bien para todos. Un abrazo.